Me llamo Marco Ulpio Attalus, príncipe de la Legión Tercera Itálica, nacido en Cúriga, a donde vuelvo, temeroso por la ferocidad germánica que asola las tierras de Hispania. El fin de la Roma eterna parece estar cerca. ¿Quién podrá negar que seremos el imperio más grande de la humanidad? Oh, diosa Fortuna, vela por nosotros, protege nuestra herencia. ¿Qué quedará de Roma en el futuro? ¿Quiénes volverán a recorrer estos caminos de sangre y cenizas, de victorias y derrotas? Roma, antigua capital del imperio, hoy una de las principales ciudades turísticas del mundo. Cuenta la leyenda que los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, fueron abandonados al nacer a orillas del río Tíber. Afortunadamente, una loba llamada Luperca se encargó de amamantarlos. Más tarde, y siempre según el mito, Rómulo mató a Remo, su hermano, y se erigió como fundador de Roma. La civilización romana es una de las más atractivas de la historia universal, y la ingeniería y las técnicas constructivas quizá una de sus particularidades más asombrosas. Los romanos construyeron teatros, anfiteatros, termas, acueductos, templos y una ingente red de comunicaciones terrestres que unían todo el imperio. La vía Apia que comenzaba en Roma era el kilómetro cero de cada una de las vías romanas. De ahí la sentencia: todos los caminos conducen a Roma. Europa estaba repleta de vías que acortaban las distancias entre las ciudades del imperio. La Claudia Augusta, la Tiburtina Valeria, la Vía Casia, la Vía Flavia facilitaron la vida a los romanos. Hispania era una de las provincias más significativas del imperio y contaba con excelentes vías como la Iter ab Emeritam Asturicam, que se conoce en la actualidad como la Vía de la Plata, la número 24 del Itinerario de Antonino. Esta vía unía la actual Astorga con Mérida y contaba con sus prolongaciones naturales hasta Gijón, en el norte, y hasta Sevilla, en el sur de la península. La 23 Iter ab Ostio Emeritam usque Fluminis Anae enlazaba Hispalis con la que fuera capital de la Lusitania, y a Gijón se llegaba a través de caminos milenarios que desembocaban en distintos campamentos y fortines que los romanos levantaron a orillas del Cantábrico. Pero la actual Vía de la Plata, cuyo nombre pudiera provenir del latín alba lata, camino empedrado, se conforma como una vía que bien hubiera sido recorrida desde la protohistoria. Eso sí, fueron los romanos los que dieron forma a la primera gran red de comunicaciones terrestres en la historia de la humanidad. Comenzamos nuestro viaje en Hispalis, la actual Sevilla. En Hispalis, a orillas del Guadalquivir, salían y llegaban las vías 7, 8, 9, 10 y 23 del Itinerario de Antonino, un documento de la Roma antigua que recopilaba las rutas del imperio. La vía número 23 enlazaba la actual Sevilla con la ciudad más importante de Roma en Hispania, Emérita Augusta, y el resto de calzadas
llevaban a otras ciudades como Córdoba o Gades. Sabemos que Julio César fue el que bautizó a la ciudad como Julia Rómula Hispalis, y aunque en Sevilla hubo grandes construcciones como templos, circos o anfiteatros, apenas si quedan restos de la gloriosa época romana. A pocos kilómetros de Sevilla localizamos Carmona. Hasta Carmona llega la Vía Augusta, que fue la calzada romana más larga de Hispania, con una longitud aproximada de 1500 kilómetros. La Carmo romana era una parada en este trazado que unía los Pirineos con Cádiz, circundando el Mediterráneo. Carmona, un escaparate de culturas que han dejado sus huellas a lo largo de los siglos. Desde Carmona ponemos rumbo a Santiponce. Santiponce es hoy una pequeña ciudad andaluza muy próxima a Sevilla. Bajo esta localidad se esconde aún la ciudad romana que Publio Cornelio Escipión el Africano fundó en el año 206 a.C., Itálica, la primera ciudad que se fundó en el sur de Hispania. Los vestigios romanos que se conservan atraen a miles de turistas. Una de las construcciones más antiguas que hoy pueden verse es el teatro, cuyas obras se prolongarían desde el 1 a.C. hasta el 1 después de Cristo. El teatro tendría este aspecto. Desde el norte de la provincia de Sevilla arribamos a través de senderos milenarios al término de Monesterio. En el antiguo baldío de Calilla se erige el bautizado como Castillo de las Torres, edificado en la Baja Edad Media. Monesterio aparece en el itinerario de Antonino, y es que el sureste de la actual provincia de Badajoz sería para Plinio la Beturia céltica, cuyos pueblos se engranarían perfectamente con el armazón romano. Una inscripción que formaría parte de la Ermita de Gracia, hoy recuperada en el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata, ratifica el nombre de este asentamiento, Cúriga. Son pocos los kilómetros que separan Monesterio de Fuente de Cantos. Sobre el pasado romano de Fuente de Cantos hay pruebas fidedignas que certifican la presencia de esta civilización. Diversas fuentes de la época hablan de un asentamiento llamado la Cimurga Constantia Iulia, y otros tantos declaman el nombre de Lacunis, que algunos expertos sitúan aquí, en Castillejos II. Fuente de Cantos, como núcleo poblacional, debe su fundación a la Edad Media y al papel de la Orden de Santiago, y como era habitual en aquellos tiempos, la población se extendería en torno a la iglesia parroquial, en esta villa con la advocación a la Virgen de la Granada. Apenas nos supone unos minutos arribar a Calzadilla de los Barros desde Fuente de Cantos. Por estas tierras de la Baja Extremadura discurren los caminos que antaño se erigieron como únicos nexos de unión entre el sur y el norte. Los pastores ponían rumbo con su ganado a regiones más húmedas de España en busca de mejores pastos.
es lo que se conoce como la trashumancia. De Calzadilla de los Barros apenas si tenemos noticias en tiempos romanos, pero las especulaciones dan paso a la historia de archivo a finales del siglo XIII, cuando la Orden de Santiago se convierte en garante de estos territorios tras la Reconquista. Desde Calzadilla de los Barros llegamos en unos minutos a Zafra. Zafra se encuentra en un lugar estratégico entre Sevilla y Mérida y ha sido, a lo largo de la historia, un significativo cruce de caminos. Al abrigo de la elevación rocosa bautizada con el nombre de El Castellar, se erige una de las poblaciones de Extremadura con más renombre. La grandiosidad de Zafra se debe, ante todo, a la Edad Media, aunque los vestigios encontrados ponen de manifiesto la presencia romana en estas tierras. Desde Zafra llegamos a la antigua capital de la Lusitania, Mérida. Mérida nace como colonia hacia el 25 a.C., pero sería a partir del año 15 a.C. cuando se convierte en centro administrativo de la vasta provincia lusitana. Debe su fundación al emperador Octavio Augusto. En tiempos de Diocleciano, a finales del siglo III después de Cristo, llegó incluso a ser la capital de toda Hispania. De la capital de Lusitania llegamos a una de las colonias que existieron en la región, Cáceres. Los orígenes de Cáceres como núcleo urbano se remontan al año 34 a.C., con la fundación de la colonia Norba Caesarina. Bien es cierto que los expertos también hablan de la Castra Caecilia como génesis de la ciudad. Este campamento es lo que hoy se denomina Cáceres el Viejo y fue fundado en el 80 a.C. Cáceres, una de las series aspirantes a ser capital de la cultura europea en 2016. Una ciudad que se erige en la Vía de la Plata, ofreciendo a lo largo de la historia el resguardo de sus calles en penumbra, amparadas por el cielo azul de Extremadura. Al nordeste de la capital cacereña encontramos Casar de Cáceres. En los alrededores de Casar de Cáceres han aparecido restos indígenas como estas tumbas antropomorfas que refrendan la presencia de civilizaciones ancestrales en tiempos pretéritos. La multitud de vestigios romanos localizados en su término municipal ponen de manifiesto la trascendencia de estos territorios para el pueblo transalpino. Y es que Casar de Cáceres se sitúa justo a los pies de la Vía de la Plata. Plasencia. Los pueblos celtas, las legiones romanas, el mundo árabe. Todos, en mayor o menor medida, se asentaron en estas tierras, donde hoy se erige orgullosa la ciudad de Plasencia. A los pies de la milenaria Vía de la Plata, la ciudad fue reconquistada por Alfonso VIII de Castilla y refundada como ciudad libre en el 1186, con el lema Ut placeat
Deo et hominibus, para agrado de Dios y de los hombres. De Plasencia a Carcaboso apenas si hay unos minutos. Carcaboso es una de esas poblaciones que ha crecido a los pies de la Vía de la Plata con posterioridad. Aunque bien es cierto que su cercanía con el camino romano le ha otorgado un carácter estratégico relevante y se ha erigido por sí sola como lugar de paso y pausa para peregrinos y caminantes. Hola. Hola. Hola, buenas. La Ruta de la Plata, por ahí. ¿Por ahí? Por aquí, sí. La huella romana se percibe en el Parque de los Miliarios, cuyos restos proceden de la vecina Vía Romana. Estos miliarios señalaban las millas 102 y 103 de la calzada y datan de la época de los emperadores Trajano y Adriano. Desde Carcaboso ponemos rumbo a Baños de Montemayor. Desde el sur irrumpimos en esta población extremeña a través de la Vía de la Plata. El pequeño puente del Cubo, de origen romano, certifica la presencia imperial en estos lugares y augura gran cantidad de vestigios y construcciones romanas, todavía hoy en funcionamiento. Poniendo rumbo al norte, descubrimos nuevamente el trazado original de la Vía de la Plata, que nos lleva a través de serranías inmensas hasta nuestra próxima parada. De Baños de Montemayor en Extremadura, llegamos a nuestro primer destino en Castilla y León, Béjar. Esta población, al sureste de la provincia de Salamanca, sería fundada por el pueblo prerromano de los Betones. Probablemente llegara también a ser una aldea romana con la adhesión de estas tierras a la provincia de la Lusitania. Muy cerca del actual núcleo poblacional aún puede verse el trazado de la vía número 24 del itinerario de Antonino. Llegamos a Salamanca, la Helmántica romana. La noche nos sorprende en la ciudad patrimonio de la humanidad. Salamanca no es solo conocida por su pasado romano, sino por su impresionante conjunto histórico-artístico que comenzaría a surgir a partir de la Baja Edad Media. Llegamos a Zamora. La fundación de este asentamiento pudiera deberse a pueblos como los Baceos, aunque otras hipótesis sitúan la génesis de la urbe en los tiempos en que Viriato luchaba contra el poder romano, el siglo II a.C.
Zamora ha ocupado un lugar importante con el paso de los siglos. La enorme muralla de origen medieval guarecía una urbe que tuvo su edad de oro en los siglos XI y XII. Comenzaría a nacer la Zamora románica. Desde Zamora ponemos rumbo a Benavente. Benavente debe su peso en la historia a la magnífica posición estratégica en la que se encuentra. Donde hoy se alza esta bella ciudad, se asentaron pueblos como el de los Astures brigecienses, cuyo centro aparece citado en el itinerario de Antonino como Brigecio. Estos fueron aliados de Roma en las guerras astures y cántabras, y sus tierras se convirtieron pronto en el terreno de acampada para legiones como la Legio X Gémina o el ala II Flavia. Sus puentes, el trazado de sus calles, un sinnúmero de hospitales y edificios religiosos que muestran la relevancia de la localidad en la senda de la historia. De la provincia de Zamora llegamos a la ciudad que da nombre a otra de las provincias castellano-leonesas, León. La aparición de numerosos restos pone de manifiesto la relevancia del asentamiento en época del Imperio Romano. En el lugar donde la Legio VII había construido sus grandes termas interiores, se erige hoy, imponente, este templo gótico, comenzado a finales del siglo XII y concluido en la primera mitad del siglo XVI. Pero León no es solamente una ciudad de enorme valor histórico. Hoy es una ciudad moderna, que responde con holgura al visitante más inquieto con apuestas como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. La Pola de Gordón apenas dista unos kilómetros de León. Esta localidad leonesa se extiende a lo largo de todo el valle del río Bernesga. El municipio está constituido por 17 poblaciones. Los Barrios, que descansa en la falda del Pico Bustillo, es una de ellas. En Geras, una de las pedanías de la Pola, llegamos a los fabulosos parajes del Alto Bernesga, que portan con orgullo el título de Reserva de la Biosfera, concedido por la UNESCO en 2005. La Pola de Gordón cuenta con multitud de parajes de belleza insólita, como la Hoz de Villar. Hoy es posible andar entre estos muros de caliza sorteando el impetuoso arroyo de Ciñera. Desde Pola de Gordón llegamos a Pola de Lena, la capital del concejo de Lena. Por este concejo discurría la Vía de la Carissa, una de las prolongaciones naturales de la Vía de la Plata. Esta calzada unía los campamentos militares de las llanuras leonesas con el mar Cantábrico. La Vía de la Carissa debe su nombre a Publio Carisio, legado en Lusitania entre los años 26 y 22 a.C., el cual intervino en las guerras contra los astures. La función de este camino era esencialmente militar. Las calles de la capital lenense albergan construcciones civiles que no pasan desapercibidas para el caminante, como la Casa Guate. Desde Lena a Aller llegamos ascendiendo por los caminos procedentes del sur. Es el río Aller el que da nombre a este concejo. Y compartiéndolo con Lena, en este término se encuentra el campamento de la Carissa,
en la cumbre del monte Curriechos. El valle del Río Negro nos concede una mirada diáfana a los bellos paisajes de ayer. Son 176 pueblos los que existen en el concejo de Ayer. Estos núcleos rurales se amparan a su vez en 18 parroquias. El concejo de Ayer limita al norte con el de Mieres, nuestro próximo destino. En Mieres la presencia romana es evidente, con la aparición de numerosas aras y estelas funerarias. Además, la vía de la Carisa pasaría a los pies de la iglesia románica de Ujo, situada en una de las muchas parroquias de Mieres. Este templo fue declarado Monumento Nacional en 1923. Pero Mieres no es famosa por su catadura romana, sino por elocuentes tradiciones que se dan en casi todas las poblaciones asturianas. Esta ciudad se alza como paradigma intachable de la sidra. El geólogo alemán Wilhelm Schultz, cuyo busto preside la escalinata del consistorio, fue uno de los fundadores de la industria minera en la población, otra de esas tradiciones arraigadas al suelo asturiano. Riosa, cuya capital es La Vega, se encuentra en dirección oeste a apenas unos minutos de Mieres. Según cuenta la tradición, ríos y osos dieron origen al nombre de Riosa. Los casi 50 núcleos poblacionales que componen este bello municipio enmascaran manufacturas de tiempos gloriosos, que conviven con las tradicionales paneras asturianas. Estas se alzan arrogantes en un dibujo laberíntico de calles y correderas. Multitud de calzadas y senderos como el Camino Real que unen todavía hoy este concejo con la capital del Principado, Oviedo, y otras localidades de Asturias. El concejo de Riosa limita con el concejo de Morcín. A lo largo de la historia, estos territorios ya fueron habitados. El Monsacro, uno de los picos del concejo, también ha sido lugar de asentamiento de culturas ancestrales. La leyenda envuelve al Monsacro. El Arca Santa estaría escondida, procedente de Jerusalén, en alguna oquedad de este monte. Siempre, según la leyenda, estuvo oculta durante siglos, lo que reforzó el carácter venerable de esta cumbre, que ya venía de la época astur. De ahí su nombre, el Monte Sagrado, el Mont Sacro. Apenas si hay unos minutos desde Morcín a la capital del concejo de Ribera de Arriba, Soto de Ribera. El paisaje del concejo de Ribera de Arriba es soberbio. Ríos cristalinos, cuyas caudalosas corrientes se libran a través de pasaderas suspendidas en el aire. Los vecinos del concejo disfrutan del sol matutino, al tiempo que contemplan la magnitud de una panorámica que ya vistaron otras culturas como la civilización romana. La calzada romana de la Carisa atraviesa el concejo por Picullanza. Su estado de conservación es fabuloso y aún hoy puede percibirse el trazado de la canalización que portaba el agua de las lluvias fuera del camino. Desde Ribera de Arriba llegamos a Gijón. Gijón, hito final de nuestro itinerario, nos recibe al atardecer.
Comienza un nuevo día en el Castro de Noega, uno de los principales poblados fortificados prerromanos del norte de España. Este asentamiento costero estuvo habitado por el pueblo de los astures. La llegada pacífica de los romanos les lleva a adoptar paulatinamente sus usos y costumbres. Gijón es hoy una ciudad dinámica, colorista, llena de vida. Las calles y edificios gijoneses son el reflejo de siglos de historia, de tiempos de gloria y esplendor. Según el itinerario de Antonino, alrededor de 400 rutas, de las cuales una treintena corresponden a las provincias de Hispania, unirían todos los puntos del imperio. Pero estas son solo las calzadas que aparecían en el registro del pretor. Algo así como las carreteras del Estado, por lo que se hablaban de miles de caminos secundarios y vías alternativas que no figuran en este documento. Estas calzadas tuvieron en su génesis una función única y primordial: hacer llegar las legiones romanas a aquellos lugares que Roma pretendía conquistar. Hoy, la Vía de la Plata es un compendio de bellas poblaciones y una de las grandes vías romanas en Europa. Esta vía enlazaba con otras tantas de importancia, así como con un sinnúmero de prolongaciones naturales y caminos subsidiarios. Aquellas mismas calzadas que un día fueron recorridas por legionarios como Marco Ulpio Atellus, princeps de la Legio Tercera Itálica, nacido en Cúriga, a donde llegué malherido, pero con fuerzas para evocar el futuro y añorar el pasado glorioso del imperio. Oh Roma, mantente firme. Tu huella perdurará a lo largo de la historia. Los temores de la nieve tan perpetua. Nunca me he perdido por los bosques de esta meseta desierta. Toda la vida he estado haciendo casas rotas de cartones, descosiendo hadas de papel, poniendo alas a ratones. Hay hojas que caen en pleno invierno, me siento tan defraudado. Hay hojas que mueren en el árbol, no sé cómo han aguantado. Solo tengo tiempo para ver algún paso y procesiones.
colores. En un cierto tiempo ya pensaba que no todo se arreglaba. Muy distante tiempo que lo pienso, pero ahora se me escapa. Desquiciando puentes para ver si alguno era de colores. Descosiendo hadas de papel, poniendo alas a ratones.